Holanda y vamos a continuar profundizando sobre justamente la detención de la exalcaldesa Karen Rojo, y para ello tomamos contacto con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía, Antonio Segovia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, lo primero que quiero preguntarle es, porque hay hartas dudas como prácticas también de lo que ocurrió. ¿Cómo se entera? ¿Cómo es la cadena? Desde que encuentran a Karen Rojo hasta que llega la información a las autoridades, ¿a quién llega? ¿Por qué vía? ¿Cómo es el proceso? Bueno, hay que recordar primero, ¿cierto?, que todo el proceso comienza en Chile cuando la Fiscalía, ¿cierto?, se percata de que una persona que está condenada a una pena efectiva ya no se encuentra en territorio nacional y da inicio entonces a un proceso de extradición que se hace a solicitud de la Fiscalía Regional de Antofagasta y que luego aprueba la justicia a través de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que se tramita por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Una vez que llega la solicitud a el Reino de los Países Bajos, a Holanda, que llegan dos solicitudes muy cercanas, una solicitud de detención previa con fines de extradición, es decir, una solicitud de arresto para la extradición y luego una solicitud formal de extradición, es que las autoridades holandesas, entonces, una vez que llegue esa petición, comienzan a trabajar primero en chequear que se cumplan, ¿cierto?, una serie de requisitos mínimos para poder dar curso a esta solicitud, a un curso al menos inicial, y luego a reunir información que les permita identificar el paradero de la requerida. Una vez que lo tienen identificado y que le dan cumplimiento a toda la normativa nacional holandesa, es que entonces dan curso a esta detención que se materializa finalmente el día de hoy, durante la mañana de los holandeses, durante la madrugada nuestra. Ahora, no hay un tratado de extradición, lo que hay son, en el fondo, básicamente prácticas de reciprocidad. Me gustaría preguntarle la diferencia entre una cosa y otra y en qué puede complicar o no las cosas, o facilitarlas cuando hay, en los casos en que hay tratados de extradición. ¿Cuándo se firma? ¿Cuándo no? ¿Por qué no tenemos con Holanda? Que nos cuente un poquito esa diferencia entre los dos estatus, por decirlo de alguna forma, entre tener tratado o tener solamente acuerdos de reciprocidad. O me imagino que tal vez hay países con los que no tenemos nada y ahí sí que está complicada la cosa, sobre todo dependiendo de qué tipo de gobierno tenga cada uno de los países. Entonces, ¿cómo se dan esas diferencias y cómo puede afectar a que llegue a Chile a cumplir su condena? Sí, efectivamente no tenemos un tratado bilateral de extradición con Holanda, pero hay que recordar que las relaciones extradicionales, las relaciones de extradición entre dos estados pueden fundarse en tratados bilaterales, en tratados multilaterales, es decir, en tratados que adhiere más de un estado, sí, o también en algunos principios, lo que se llaman los principios generales de derecho internacional, como el principio de reciprocidad, que básicamente es una promesa de que un Estado le da a otro de que va a actuar de manera similar en un caso parecido. Pero en este caso, lo cierto es que el pedido de extradición no está fundado en una promesa de reciprocidad, sino que está fundado en un convenio multilateral que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una convención, es un instrumento internacional que firmaron y ratificaron muchísimos países del mundo, entre ellos Holanda y Chile. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción lo que permite es a los estados que no tienen un tratado bilateral de extradición es fundar, digamos, legalmente sus pedidos de extradición justamente en esta convención. Entonces lo que hicimos fue eso, fue que fundamos nuestra petición de extradición en esta Convención de Naciones Unidas y Holanda hasta el momento ha acogido, digamos, esta forma de proceder, de fundamentar esta petición de extradición, porque de hecho ha detenido a Karen Rojo ante esta petición que se funda, insisto, en una convención multilateral. Después le voy a pedir algunos tipos de precisiones técnicas, pero antes de respecto de plazos. ¿Cuándo? Pues también depende, o sea, depende de los procesos, depende de los poderes judiciales de cada país, pero en teoría, ¿cuándo debiera estar ella en Chile? ¿Cuánto se demoran estos procesos? Sí, es muy, muy difícil tener una prospección de cuánto tiempo va a demorar un proceso de extradición. Es difícil incluso en Chile, porque todos los casos son muy particulares, depende de la cantidad de incidencias, de recursos, de audiencias que pueden generarse a petición de la defensa de Karen Rojo o a petición de la Fiscalía que nos va a representar durante el proceso en Holanda. Pero en términos muy, muy, muy generales, un proceso de extradición en Holanda, por lo que hemos podido recabar de información hasta el momento, podría durar entre 1 año y 1 año y medio.
Esos son más o menos los tiempos que podría demorar en terminar el proceso de extradición. Y una vez que termine y que sea aceptado, en Holanda el proceso de extradición primero lo revisa la justicia holandesa en 2 instancias, una ante un juez y luego hay una instancia de apelación, pero luego lo ratifica la autoridad política a través del Ministerio de Justicia de Holanda. Una vez que concluye el proceso completo, ¿cierto? Es cuando entonces a nosotros nos avisan formalmente, se accedió, por ejemplo, esperamos la petición de extradición y entonces viajan policías chilenos, que son usualmente funcionarios de la oficina de Interpol, hacia Holanda a buscar a Karen Rojo para escoltarla de vuelta a nuestro país. Ya. Otra de las preguntas que es previa es si hay algún mea culpa de parte de la Fiscalía por la fuga de Karen Rojo. Sí, no sé si me corresponde a mí pronunciarme sobre aquello, así es que yo me voy a remitir simplemente a las declaraciones que ya ha hecho el fiscal a cargo de la investigación, a Cristian Aguilar, y al fiscal regional Alberto Ayala, en el sentido de que en su momento se solicitaron medidas cautelares personales que luego fueron rechazadas y luego por diversos motivos no se pidió su mantención o que se decretaran otras medidas diferentes. Y solamente recordar en esto que también el fiscal nacional dispuso en su momento la apertura de una investigación administrativa para poder determinar eventuales responsabilidades administrativas en este plano. Pero bueno, sin perjuicio de lo cual quizás yo destacaría más bien la rapidez y la agilidad con la cual la Fiscalía actuó una vez que se dio cuenta de que la imputada, de que la condenada Karen Rojo ya no se encontraba en nuestro país, lo que permitió en tiempo récord solicitar la extradición y cumplir con todos los trámites necesarios para que pudiera... Está bien. Vamos a permitir que patee al córner solo porque no está dentro de sus competencias. Solo por eso vamos a permitir esta flagrante pateada al córner que nos acaba de hacer con la pregunta. Y quiero pasar a otro tema. ¿No sería conveniente, digo, porque ya nos estamos informando de las cosas de contingencia que van pasando con este caso? La pregunta es, perdona la ingenuidad, pero ¿no sería obvio que todo es más rápido cuando hay tratados de extradición o está sobrevalorado y estos convenios conjuntos que usted nos describe básicamente funcionan igual? Pero si la pregunta es que funcionan igual, sigue vigente y si... con mayor razón si funciona mejor cuando hay tratados bilaterales de extradición, ¿no sería necesario, no sería oportuno tener tratados con todos los países democráticos? Evidentemente, porque tener con una dictadura no sé si es muy buena idea. Con todos los países democráticos, ¿no sería necesario tener tratados de extradición o estos tratados conjuntos? A ver, le voy a decir, en nuestra experiencia, nosotros hemos, como cuando a Chile le piden extradiciones, la justicia chilena, más que la Fiscalía representa a los estados requirentes cuando piden extradiciones, y nosotros defendemos a los estados requirentes en esos procesos y la justicia la Corte Suprema ha concedido extradiciones basado en convenios multilaterales, en convenios bilaterales y también bajo el principio de reciprocidad. Casos recientes como el de Nicolás Cepeda a Francia, no había tratado ni bilateral ni multilateral y se accedió a la extradición. Y por ejemplo, quizás recordarán el caso al que nombraban como el chileno más peligroso del mundo, que fue extraditado a Holanda desde Chile, justamente basado en convenciones de Naciones Unidas, en este caso la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de drogas y contra la delincuencia organizada transnacional. Yo diría que en principio podría ser más eficiente y un poco más rápido y quizás menos problemático si existiera un tratado bilateral, pero quiero destacar que la existencia de un multilateral no lo impide. Y sí, yo creo que siempre sería bastante positivo contar con tratados bilaterales porque facilitarían mucho los procesos de extradición. O en su defecto, y acá yo diría que me gustaría promoverlo, es la adhesión de Chile a tratados multilaterales que son solo sobre extradición y especialmente con países con los cuales no tenemos tratados bilaterales como con países europeos. Y hay un tratado de extradición que es la Convención Europea sobre Extradición, que yo creo que sería súper importante en este caso que Chile pudiera adherir porque nos abriría la puerta en un tratado multilateral dedicado específicamente al tema de extradición a tener relaciones de extradición con todos los países europeos con los cuales no tenemos tratado. Y creo que sería sumamente relevante, así como en Latinoamérica o en Iberoamérica usamos tratados como la Convención de Montevideo o el Acuerdo del Mercosur de extradición, que son multilaterales sobre extradición y que son muy útiles y muy eficaces.
Súper importante lo que nos dice y un buen llamado también para el gobierno central y también los parlamentos cuando así sea, el parlamento cuando así sea necesario. Creo que es importante, sobre todo si decimos que vamos a combatir la criminalidad, sea de cuello corbata o sea criminalidad común y corriente. Un par de cosas antes de terminar. Primero quisiera preguntarle, ¿hay alguna posibilidad de que Karen Rojo no sea extraditada? Por supuesto, siempre existe la posibilidad. La decisión de si es que se extradita o no a Karen Rojo reside soberanamente, digamos, e independientemente en la justicia holandesa, que va a tener que resolver de acuerdo a su legislación, a sus leyes y a este convenio que les comentaba, que es la Convención Pero es muy de Naciones baja Unidas. esa posibilidad, ¿no? Yo estimo personalmente que sí, que es baja la posibilidad, Ya. porque yo creo que es una petición de extradición que está muy bien fundada y que cumple con todos los requisitos Y legales y procedimentales para poder acceder a ella. ¿qué le parece que ella haya pedido refugio político? O sea, que se declare una perseguida política, una persona condenada por corrupción. Eh, Mire, lo voy a contestar con una norma de la Convención de Naciones Unidas que quizás es más fácil. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, previendo que muchas personas perseguidas por corrupción internacionalmente, la persecución política, justamente como un mecanismo para evitar su traslado al otro país, su extradición, es que declara expresamente que los delitos que reclamar de ello ante los tribunales de justicia. ¿Esto se aplica también entonces para Galvarino Pablaza? Por supuesto, eventualmente sí, se aplicaría, yo diría, para cualquier persona, porque están los mecanismos para reclamar de cualquier tipo de vulneración que se estime. O sea, ¿no le parece atendible que Galvarino Pablaza se declare en el fondo y haya pedido en el pasado y siga sosteniendo que es perseguido político? No conozco tampoco la razón. Es que es muy ¿Conoce el importante caso? acá, ¿Conoce bien el caso? Conozco el caso. Sí, a pesar de que perseguido es un caso judicialmente, judicialmente, lo digo, por el caso de Jaime Guzmán, del asesinato de Jaime Guzmán. ¿Corresponde que él diga que es un perseguido político? No es un caso de competencia de la Fiscalía, ¿ya? Porque es un caso del sistema procesal penal antiguo, Lo sé. que no tramitado la Fiscalía. Pero yo diría que yo diría que en general, voy a hacerlo así, si el fundamento de pedir un estatus de asilado, refugiado o perseguido político, Okay, que se funde, digamos, en la imposibilidad de ejercer derechos procesales en Chile, yo diría que en principio es completamente infundado. Pero claro, siempre hay que mirar muy en detalle cuáles son las razones por las cuales una persona dice ser perseguida o política, que pueden ser innumerables, no solo esas, ¿cierto? Antonio Segovia, yo creo que le gusta el fútbol porque nos pateó varias al córner, pero en fin, ya, igual dio su opinión, pero no sé si le gusta mucho el fútbol, pero tenemos que ir a la siguiente noticia, así que le agradecemos. Igual nos dio su opinión de manera más tangencial, saliendo por el córner, pero igual. Muchas gracias, Antonio Segovia, como encargado de la unidad de extradición, de cooperación para la extradición de la Fiscalía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. José Mardones, oye, bueno para el fútbol.